Doctor Fabián Corral Burbano, distinguido jurisconsulto, articulista de Diario El Comercio. Brevemente, y antes de cederle el uso de la palabra, me permito compartir con ustedes algunos aspectos más relevantes de su hoja de vida. Sus estudios los realizó en la Universidad Católica del Ecuador, donde obtuvo el título de doctor en jurisprudencia, abogado. Es miembro del estudio jurídico Corral Barriga Abogados desde 1987 a la fecha. Se desempeña en el ejercicio profesional en las áreas de derecho de empresas, constitucional, societario, tributario, laboral, régimen legal y regulatorio en materia telefónica y eléctrica, consultor en reformas institucionales y legales, consultor en temas de derecho político y constitucional, asesor en derecho constitucional, derecho económico y derecho laboral. Articulista principal del diario El Comercio de Quito desde 1987 a la fecha. Miembro de la Comisión de Reformas Constitucionales organizada por el Gobierno en 1994, miembro de las Mesas de Diálogo Social para la Reforma a la Seguridad Social en 1997. Ha realizado consultorías para el Banco Mundial y el BID en materia de reformas en el sector hidrocarburífero, eléctrico y telefónico. Consultorías para el Banco Interamericano de Desarrollo en materia laboral. Consultoría para la reforma a la seguridad social. Consultoría para las reformas constitucionales en 1998 sobre el tema de relaciones de Estado y economía. Árbitro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Quito hasta el 2002. Director de la Cámara de Comercio de Quito en los periodos 94-96, 2000-2002. Director de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-Americana de Quito del 94 al 96 y del 2000 al 2002. Director de la Fundación Esquel hasta el 96, asesor jurídico de la Cámara de Comercio de Quito, vocal, empleador a la Conferencia Mundial de la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra en 1992. En el ámbito académico, decano fundador del Colegio de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco de Quito, profesor de Derecho Tributario de la Universidad Católica de Quito, profesor de Teoría de la Norma Jurídica Sociológica del Derecho, Filosofía Jurídica de la Universidad San Francisco de Quito. Tiene también importantes publicaciones, apuntes sobre la modernidad, el Chagra, semblanza de un mestizo ecuatoriano, la Hacienda en Quito, viaje a un país olvidado, los Andes del Ecuador vistos desde el caballo. Bueno, con esta breve reseña cedo el uso de la palabra al doctor Fabián Corral Burbano. Doctor, bienvenido. Muy buenos días. En primer lugar, tengo que reiterar las felicitaciones y mi especial aprecio a Joyce, a quien le conozco desde hace bastante tiempo y con la cual hemos tenido algo que me parece que es tremendamente virtuoso. Hemos tenido coincidencias y discrepancias. Ninguna de las dos han erosionado, por cierto, la amistad que nos une, ciertamente. De manera que muchas gracias y felicitaciones por este evento que veo que va siendo ciertamente importante. En el tema que se ha propuesto, yo quisiera plantearles algo un poquito distinto, porque creo que tanto los abogados como muchas gentes pensamos que la calentura está en las sábanas. Es decir, el problema del país está en la Constitución, el problema del país está en la legalidad, el problema del país está en la formalidad. Yo discrepo de esos puntos de vista y creo que es un enfoque, en principio, realista, pero yo diría profundamente incompleto. ¿Por qué razón? Porque a veces el jurista cree que los problemas se subsanan cambiando la ley, cambiando la Constitución, convocando a una consulta y formulando un nuevo estado de papel. El Ecuador ha tenido durante prácticamente, ya va a ser 2 siglos, hemos tenido estados de papel. Y ese estado de papel, obviamente, frente a la evolución que tiene la sociedad, frente a la confrontación que se genera dentro de la sociedad,
Ese Estado de papel no funciona. ¿Y qué es lo que ocurre? Que seguimos incurriendo en hacer o en fabricar nuevos estados de papel como el que hemos tenido en el Ecuador. Hemos escrito muchas veces la Constitución. Yo creo que las constituciones en el Ecuador han sido en realidad el traje a la medida de los caudillos, salvo alguna. Constitución Floriana, Constitución Garciana, Constitución Progresista, Constitución Liberal de Alfaro, Constitución del año 29, Constitución Velasquista, Constitución dictatorial, Constitución o reformas constitucionales febres corderistas, Constitución correísta finalmente. Yo creo que cada vez que un caudillo llega al poder, se acerca donde un sastre, que es el pueblo ecuatoriano engañado, y pide que le hagan un traje a la medida. La Constitución ecuatoriana es el traje a la medida de cada uno de los caudillos. Si leemos en una perspectiva un poco crítica, más allá de la literatura que está en la Constitución del año 2008, vamos a ver que efectivamente detrás de esa Constitución está un personaje que es el expresidente Correa. Es hecho a la medida de él. El hiperpresidencialismo, el manejo tramposo de las políticas públicas elevadas a la categoría constitucional por primera vez en la historia constitucional del mundo, no es sino el traje a la medida de un caudillo. De manera que creo que, a pesar de que hay tanta literatura sobre el caudillo en América Latina, y se ha escrito últimamente hasta novelas sobre el caudillo, de las mejores, yo creo que sí vale la pena pensar un poco en si el tema de la eliminación en la práctica de la división de las funciones del Estado será un tema formal, constitucional, jurídico, como decimos los abogados, o será más bien un tema de orden sociológico. ¿No será esta la vocación del pueblo ecuatoriano? ¿No se sentirá expresado el ecuatoriano medio por el caudillo que le ofrece la salvación en la tierra? De manera que creo que hay que hacer una reflexión sobre el populismo como el factor de fondo en la explicación de este fenómeno tan negativo como es la eliminación de la legalidad en la práctica y la eliminación de la división de las funciones del Estado en la práctica. Ese populismo, el cual yo les invito a pensar para llegar a alguna conclusión que a lo mejor es válida si ustedes están de acuerdo conmigo, por cierto, el populismo no es una doctrina, ni de derecha ni de izquierda. El populismo es una patología política, una enfermedad política que viene arrinconándole a la América Latina, no solamente al Ecuador, desde hace mucho tiempo. Es una patología política y es el más grande adversario de lo que nosotros llamamos la república, que es de lo que estamos hablando acá. República con división de funciones del Estado, con racionalidad política, con responsabilidad pública, con equilibrio de funciones, con controles entre las funciones del Estado. El más grave enemigo en el fondo de esa república a la que creo que todos aspiramos es, en definitiva, el populismo. Y si no pensamos en el populismo, yo les diría que con consulta popular o asamblea constituyente que se haga, probablemente dentro de 5 u 8 años estemos nuevamente pensando en algún otro remedio transitorio de tipo legal, porque el remedio no ha tocado a donde está en el fondo la enfermedad que se llama el populismo. Ese populismo se caracteriza por algo que es evidente pero que a veces no se aprecia. Primero, la personalización de la autoridad. El Estado ya no es una institución, la legalidad no es una institución. En definitiva, el Estado soy yo. El Estado era el presidente Rafael Correa. Por eso incluso se atrevió a decir que él era, en definitiva,
el personero, el gerente de todas las funciones del Estado. El Estado soy yo, no es esa institución que lograron los liberales del siglo XVIII construir para distinguir la persona de la autoridad de la institución de la autoridad. No, la persona ahora es la autoridad, la persona es el Estado. Es todo lo mismo, es la personalización de la autoridad y es el peor mal que viene ocurriendo en el Ecuador, yo diría prácticamente desde los días de la independencia. El segundo factor que de alguna manera explica el populismo en esta pequeña reflexión sobre este tema es la inducción o el agravamiento de la crisis institucional. Si hay una crisis institucional como la que ha venido ocurriendo en el Ecuador desde 1999, no se procura remediar la crisis en sentido institucional y jurídico. Lo que se hace es precipitar la crisis, criticar los sistemas liberales, afectar a las libertades individuales, en definitiva, responsabilizar a los derechos, ¿no?, a nuestros derechos de la crisis institucional. Precipitar la crisis institucional, agravar la crisis institucional para pescar a río revuelto. Eso es lo que se ha hecho en el Ecuador y la memoria está fresca. Un tercer factor que es tremendamente grave porque toca sobre un tema en la cual creo que compartimos todos, es la instrumentalización de la democracia. La democracia termina siendo una herramienta, hay una manipulación perversa de la democracia. El pueblo ecuatoriano es dueño del poder. Mentira, el pueblo ecuatoriano no es dueño de ningún poder. Son dueños o los partidos políticos a su turno, o es dueño el caudillo que está también en el momento de su plenitud. De manera que se manipula la democracia. Y hemos visto cómo se ha manipulado la democracia. Ejemplo, la consulta popular del año 2008 en la que se aprobó la Constitución del 2008. Pregunto, ¿cuántos leyeron la Constitución sobre la que votaron? ¿Leyeron la Constitución? No leyeron la Constitución. Yo leí porque soy profesor de Derecho Político y me di cuenta del fondo de la Constitución. Nadie leyó la Constitución porque la gente no tiene tiempo ni formación, ni entiende un texto tan farragoso y tan confuso como el de la Constitución. Sin embargo, se sometió a consulta popular y se la aprobó por consulta popular. Ahí hay una enorme falsificación. Yo sostengo que la Constitución de 1998 tiene un grave problema de legitimidad ética, porque es el resultado de un engaño. Vote sobre esto. Eso es chino. ¿Quién conocía sobre lo que votó? La gente no votó por la Constitución. La gente votó por la cara bonita del presidente de la República o por la propaganda que se hizo para lograr ese voto. No se votó por la Constitución. Ahí hay un proceso de falsificación de la democracia. Otro de los temas que evidentemente caracterizan a este fenómeno es la transformación de la ley en acto de un caudillo. ¿Y hemos visto? ¿Qué son las leyes que se han dictado? La voluntad del caudillo y de los grupos de cortesanos del caudillo que logran la adhesión de una asamblea que es absolutamente domesticada. Es decir, las leyes ecuatorianas, comenzando desde la Constitución, no son sino actos de un caudillo. Y sobre eso es lo que hay que combatir, esto es lo que hay que combatir, y por eso hay que pelear poniendo en evidencia estas perversiones en las que estamos viviendo. Y otra característica que es simplemente consecuencia de todo lo anterior, y que hemos sido testigos y seguimos siendo, es la adecuación de la Constitución y del ordenamiento legal a las ideas, estilos y proyectos del caudillo. Y si no, las leyes ecuatorianas, ¿qué son? ¿No son eso? Todo está con un hilo argumental que explica y hace comprensible el entendimiento del ordenamiento legal en función de ¿qué? De este proyecto. Se habla del proyecto. ¿Cuál proyecto?
no hemos votado por ningún proyecto. Entonces, creo que esas 5 notas caracterizan a este fenómeno que hay que atender y hay que entender para poder tomar decisiones y no quedarnos simplemente en la superficie de hacer una legalidad que va a durar lo que dure esta especie de paz armada mientras esté ausente el caudillo por lo pronto. Cuando retorne, pues, volveremos a lo mismo. Entonces, el caudillismo, con estas características, en definitiva, es una especie sui generis de renacimiento de lo que se llama la jefatura primaria, la de la tribu. Esa jefatura de la tribu vuelve cuando regresa un caudillo. Porque el pueblo en el fondo no es pueblo. Y aquí hay otra ficción. ¿Qué es el pueblo? Es una cosa estructurada. Es una clase que entiende. Yo creo que no. Yo tengo dudas de la existencia del pueblo como entidad política. Hay una cantidad de grupos, de personas con intereses diversos que en un momento determinado coinciden en votar por una determinada opción, pero pueblo como entidad orgánica yo creo que no existe. Creo que el pueblo es una invención, porque no hay queda más remedio que inventarse eso para que sea factible un sistema democrático en países con la cultura, entre comillas, política de los nuestros. Pero claro, el populismo es un tema bien complejo, porque además de estas características, lo que hace es buscar mecanismos de vinculación con la gente. Yo no digo el pueblo, la gente, porque dudo de que el pueblo exista como tal pueblo. Esa jefatura se vincula con la gente, primero a través de lo que yo llamo la política sentimental. Sentimentalismo. Hay que apelar al pobrecito, al eterno explotado. Política sentimental como la que maneja y sigue manejando todavía la expresidenta de la Argentina, ¿no es cierto? ¿Por qué le eligieron a la señora expresidenta de la Argentina en el año 2007 o 2000? Porque era la viuda. Si no era la viuda, la señora no era presidenta de la República Argentina, ¿no es cierto? Política sentimental o apelar a ese sentimentalismo primario que tenemos todos, el pobre, a explotar el tema del regionalismo, la pobreza, las clases, etcétera. Política sentimental. Propaganda. La propaganda, que es una forma sistemática de mentirle a la gente, para que la gente adhiera a lo que el caudillo dice. Es sistemática mentira. Todos los días vemos que nos ofrecen las maravillas. Resultado, ninguna maravilla. Eso se llama mentira sistemática. Y algo que tiene mucho fondo, esta política, este estilo de hacer política, el mecanismo de la propaganda, que es invención del señor asesor de un señor que se llamaba Adolfo Hitler, ¿no? Lo que hace es explotar con muchísima habilidad, y no por eso digo con razón, las expectativas populares. El ecuatoriano, mientras más pobre es, tiene más expectativas y expectativas legítimas de la educación de sus hijos, del progreso económico, de la seguridad, etcétera. El populista lo que hace es explotar, recapitular esas expectativas y ponerlas en términos de propaganda, no para cumplirlas, pues, sino para obtener el voto conforme de quienes están en esas expectativas. Mientras los países latinoamericanos tengan tantas expectativas insatisfechas, aquí va a haber populismo, irremediablemente, de derecha, de izquierda, fascista o lo que fuese. Y algo que caracteriza este tema y que es tremendamente preocupante es que el populismo lo que hace es expresar, proyectar dos temas que son tremendamente delicados, pero hay que decirlos. Es el resentimiento y la frustración. A veces a la gente no le gusta que se le hable de estos temas, pero es así.
El Ecuador es un país mayoritariamente de gente resentida. No digo que no tengan razón en el resentimiento, el hecho es que hay resentimiento y frustración. Y el caudillo, de alguna manera, lo que hace es proyectar, reflejar aquello como ocurría, por ejemplo, en las sabatinas. Además, el populismo, y esto toca con lo que decían hace un momento mis colegas, utiliza y se conecta con la sociedad a través de lo que se llama el principio de eficiencia o pragmatismo. Aquí no hay que andarse por las ramas, aquí hay que aplicar la voluntad del caudillo. Y si para eso tengo que adecuar la ley, adecuo la ley. Y si para eso tengo que meterle preso a Juanito, le mete preso a Juanito. Entonces, ese es el populismo con el cual debemos contar para poder tomar alguna decisión en una consulta popular, en una asamblea constituyente, bueno, que fuese, pero el telón de fondo, el hilo argumental que está detrás de todo esto, lo que explica esta falta de existencia, o inexistencia más bien dicho, de la división de funciones del Estado en el Ecuador, es este fenómeno. Esta tara política que tenemos que se llama el populismo, que puede ser de derecha, que puede ser de izquierda, que puede tener una connotación nacionalista o de otra índole. Esa ha sido de alguna manera la historia del mundo, no solamente de América Latina. Pero claro, y con esto quiero concluir, la pregunta que yo me hago es, aquí lo que se trata es de ponerle límites al poder. La pregunta que siempre me hago es si los ecuatorianos realmente creemos en los límites o creemos en la mano fuerte o creemos en los caudillos y aplaudimos a los caudillos. Depende del interés que se refleje o no en el acto del caudillo. Realmente el ecuatoriano es un pueblo y el ecuatoriano medio es un ciudadano demócrata. Les pregunto, ¿seremos demócratas? ¿Seremos tolerantes? ¿Seremos conscientes? Yo tengo ciertamente mis dudas y creo que el ecuatoriano tampoco tiene conciencia de que es necesario ponerle límites al poder. Yo no quiero aquí avalar la política populista, no vaya a confundirse con ello. Creo que hay que hacer un examen a fondo sociológico, histórico, político, para tomar las mejores decisiones con el propósito de ¿qué? De hacer una estructura institucional, jurídica, que realmente le someta al poder y que no constituya la camisa de fuerza del poder. Y el problema fundamental aquí que tenemos que enfrentar ya en la coyuntura está ciertamente en el hecho de que tenemos una constitución hiperpresidencialista. Una constitución que lo que hace es potenciar estas tendencias, este amor a la mano fuerte que sí hay en el pueblo ecuatoriano. Sí hay pueblo ecuatoriano, por cierto, ¿no? Potencia eso la Constitución. Y la Constitución tiene una cantidad de trampas, simplemente les menciono dos que la gente no ha reparado. Aquí se ha hablado y con acierto del Estado de Derecho. El Ecuador no es un Estado de Derecho, no porque no tenga leyes, sino porque el artículo 1 de la Constitución dice que no somos Estado de Derecho, señores. Dice que somos un Estado de derechos y justicia. ¿Qué quiere decir eso? Que ya el Estado de Derecho en el cual el poder está sometido a la ley ya no existe. Y resulta que los derechos, en plural y en minúscula de los que habla el artículo 1 de la Constitución, que son nuestros derechos, han pasado a ser característica y propiedad del Estado. Nos expropiaron los derechos y no nos dimos cuenta. No nos dimos cuenta. Si ahora los derechos son patrimonio del Estado. Eso hay que cambiar. Hay que decir que el Ecuador es un Estado de derecho en singular y con letras mayúsculas, porque solamente así lograremos que el Estado esté y los poderes estén sometidos a la ley. El Ecuador no es realmente
un Estado de Derecho. Y la segunda cuestión, las políticas públicas. Les invito a pensar, la Constitución ecuatoriana creo que menciona como 90 veces el término políticas públicas. Y curiosamente las políticas públicas no están sujetas ni siquiera al control de la constitucionalidad. Políticas públicas son poder del Estado planificador. Si no, lean lo que dice el artículo 346 de la Constitución. Todo está sometido al control de la Corte Constitucional, esta Corte. Las políticas públicas no están sometidas al control de la Corte Constitucional. Y las políticas públicas van a ser el argumento para que en un momento determinado la desobediencia a esas políticas públicas, que son todo y nada, pueden ser el argumento para que se aplique la muerte cruzada. Así dice la Constitución. Fíjense el enorme poder que tiene el presidente de la República, y en su caso también la Asamblea Nacional, para desconocer la voluntad popular, cuando no se aplican las políticas públicas que dictó ¿quién? El organismo planificador que preside ¿quién? El presidente de la República. De manera que el tema es muy de fondo. La concentración de poderes es un problema muy grave, más allá de lo anecdótico, de lo que hemos vivido y de las consecuencias que estamos sufriendo. Y el tema no es simplemente coyuntural. El tema va por la pregunta de si nosotros como país seremos capaces de construir una república. Es decir, un Estado que no sea la principal preocupación nuestra, que sea una herramienta al servicio de nuestras libertades, que nos deje trabajar y que nos deje ejercer las libertades y militar por nuestros valores. A eso es lo que deberíamos aspirar, pero el tema ciertamente es muy grande. Muchas gracias.